Muchas gracias a la UMBE por esta invitación. Señor rector, querido amigo Simón, ex colega parlamentario, siempre colegas abogados, un gusto estar visitando nuevamente. No es la primera y estoy seguro que no va a ser la última. Señor decano, señor vicedecano, autoridades de la universidad, distinguidas y distinguidos colegas, estudiantes, un privilegio para mí compartir este momento con ustedes. Espero que la charla que dio el doctor Bogarín fue realmente sumamente completa, así que espero que el tema que me asignaron a mí también sirva como un aporte en este evento académico. Me pidieron que hable de un tema sumamente actual y que guarda relación con el crimen transnacional organizado. La ventaja de hablar segundo es que sé que cuando me empiecen a traer agua y cuando empieza a fallar el teléfono, el micrófono, es hora de que me calle. Así que espero que me avisen con tiempo si me estoy excediendo en el tiempo. Dividí esta charla en dos partes. En una primera parte voy a poner en contexto la dificultad y la gravedad del problema de la delincuencia transnacional organizada. Y en la segunda parte me voy a enfocar, sí, a algunas leyes que forman parte, no solamente leyes, en realidad las convenciones internacionales y la legislación paraguaya que forma parte del marco normativo para enfrentar el crimen organizado y particularmente también el crimen transnacional organizado. Lo primero que me parece importante tener presente que cuando hablamos de seguridad no estamos refiriendo a un derecho. Creo que el doctor Bogarín enfocó muy bien su charla. Empezó diciendo que tenemos una constitución y una legislación penal que son garantistas, en contraste con lo que teníamos antes. Nuestra constitución es sumamente amplia y además somos signatarios del Pacto de San José de Costa Rica. Esta frase me parece que resume muy bien cuáles son los objetivos que tenemos que tener presentes. Forma parte de la Declaración del Milenio, firmada por jefes de Estado en el marco de una reunión de Naciones Unidas. Y básicamente dice: los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, a la opresión o la injusticia. Fíjense que en una misma frase vinculamos el temor a la violencia, la opresión, la injusticia y libres del hambre. Y ahí voy a algunas consideraciones que hacen al contexto y particularmente me voy a referir a nuestra región. Tenemos tres situaciones en la región que hacen o que propician que el crimen organizado se haya convertido en un problema sumamente serio y no es algo nuevo. Quizás en Paraguay que de pronto hace unos años una organización criminal toma una ciudad, la ciudad de Pedro Juan Caballero, con armas de guerra para asesinar a una persona sindicada con una organización criminal. Literalmente tomaron por varias horas, tuvieron el control de la ciudad para cumplir con sus fines. Y ni la policía ni las Fuerzas Armadas pudieron enfrentar a esa organización criminal. Algo similar ocurrió un tiempito después en Ciudad del Este, con un objetivo totalmente distinto, que era asaltar una casa de caudales. También organizaciones criminales, una organización criminal literalmente controló la ciudad, impidieron el paso a la policía,
detonaron una bomba, abrieron las puertas de esa casa de caudales, y la policía y las Fuerzas Armadas que estaban en el lugar se vieron impotentes, no pudieron reaccionar. Las organizaciones criminales en ambos casos tuvieron más poder de fuego que las instituciones de seguridad del Estado paraguayo. Y lo que veíamos en estos días, esto es más reciente y mañana van a poder hablarlo mejor con el ministro de Justicia, cuando el Estado paraguayo asume que el sistema penitenciario está en un alto porcentaje controlado por distintas organizaciones criminales. De hecho, se amotinan, secuestran al director del penal de Tacumbú, una situación que hay que tomar como un síntoma de la gravedad del problema que tenemos. Bueno, a ver, ¿y cómo llegamos a eso? Tenemos tres situaciones que a mí me parece importante señalar con relación a nuestra región, América Latina y el Caribe. Nuestra región es la región más desigual del mundo. Nuestra región es la región más violenta del mundo en términos de homicidios. Por ejemplo, prácticamente un tercio de los homicidios que se cometen actualmente se cometen en nuestra región. Y nuestra región es un lugar clave, por ejemplo, para la producción de determinadas sustancias ilegales. Por ejemplo, la cocaína. Toda la cocaína que se consume en el mundo se produce en nuestra región, puntualmente en Perú, en Colombia, en Bolivia, probablemente en Ecuador, pero el resto de los países donde no se produce la cocaína o donde no se cultiva la planta de la coca, sirven como países de tránsito, como el Paraguay. Donde en Paraguay ya de hecho también sumando un eslabón más a la cadena de producción, por ejemplo, ya se han detectado laboratorios, por ejemplo. Entonces, esa situación de desigualdad, inequidades sociales, mucha pobreza, pero sobre todo muchas necesidades por parte de la gente, violencia y un ambiente geográficamente propicio para el crimen organizado. Fíjense que cuando hablamos de tráfico de sustancias ilegales, estamos hablando de un mercado de entre 200 a 300 millones de personas en el mundo, y en términos económicos estamos hablando de un mercado que mueve algo así como 400.000 millones de dólares al año. Entonces, esta situación hace que se den condiciones favorables en nuestra región y en nuestro país para que el crimen organizado se fortalezca. Y cuando hablamos de crimen organizado transnacional, estamos hablando de actividades criminales llevadas adelante por organizaciones que se desarrollan en más de un lugar, o organizaciones que están en un sitio, pero los efectos de sus acciones tienen, y vamos a ver eso después con más claridad, tienen sus efectos en otros países. Entonces, el crimen organizado transnacional tiene su complejidad, es más difícil de enfrentar. No estamos hablando solamente de grupos localizados, sino de grupos que se mueven entre diferentes países y diferentes regiones. De hecho, los mercados de las sustancias ilegales que se producen en la región están en todos los continentes. En Europa, en Asia, el norte de nuestro continente, básicamente en todos los lugares del mundo. Paraguay además de ser un país de tránsito, y últimamente cobró mucha notoriedad el país porque cargamentos sumamente importantes fueron decomisados en países europeos. Cargamentos que valen decenas o centenas de millones de dólares. Estamos hablando de mucho dinero. Pero Paraguay no solamente, y cargamentos que salieron de Paraguay, salieron de puertos paraguayos. Pero no solamente Paraguay es un país de tránsito, sino también es un país de producción. Paraguay es uno de los principales productores de marihuana, y la marihuana paraguaya tiene un mercado más bien regional, Brasil, Chile, Argentina.
pero de todas maneras también es un negocio que mueve mucho dinero y detrás de ese negocio están organizaciones criminales de otros países, qué sé yo, el PCC, el Comando Vermelho. Bueno, y de todo ese movimiento queda también una amenaza local, ¿verdad? Porque no solamente se exporta, no solamente se trafica a través del Paraguay, no solamente se produce en Paraguay, sino que también se crean adicciones en Paraguay. Y sobre todo del proceso químico de producción de la cocaína, que quedan residuos que son más baratos y que son consumidos por personas que tienen, por jóvenes o personas que tienen menos capacidad económica. Y esas sustancias son sumamente perniciosas para la salud, que generan daños sumamente serios. Entonces, no solamente se genera un problema de inseguridad. Problema de inseguridad nosotros vemos con la violencia en la zona de frontera, la acción de los sicarios. Por ejemplo, algo que no se veía muy a menudo, pero el sicariato aumentó notablemente en los últimos años, y eso inclusive ya no solamente en determinadas zonas, o normalmente se decía el sicariato era un problema de luchas intestinas entre diferentes organizaciones criminales. Sin embargo, el sicariato hoy existe en diferentes ciudades y no solamente en las zonas donde existen estas actividades criminales. Hay un par de cuestiones más. El crimen organizado, y más aún cuando se trata del crimen organizado transnacional, probablemente no sea tan visible como otras actividades delictivas. Si acá hacemos una encuesta entre los que estamos, probablemente todos tengamos más temor a que nos roben el vehículo, nos asalten en la calle, el famoso robo por peajero, que es algo, en algunas ciudades es algo muy común. O asaltos en las viviendas. Ese es el tipo de inseguridad que probablemente nos preocupe más a todos. Pero el problema con el crimen organizado es que, como hemos visto, mueven tantos recursos económicos, tienen tanto poder, que pueden afectar a la propia institucionalidad de un país. Que es algo que ha pasado, o sea, hemos visto, ha pasado en Colombia, estamos viendo en México, países que han vivido en determinados momentos situaciones críticas. Entonces, cuando hablamos del crimen organizado, probablemente en este momento sea muy difícil dimensionar de qué manera nos afecta directamente el crimen organizado, pero afecta el funcionamiento mismo del Estado. El crimen organizado permea las instituciones públicas. El crimen organizado tiene tanto dinero que puede comprar jueces, puede comprar fiscales, puede comprar policías, puede comprar o ubicar a senadores, a diputados, financiar sus campañas electorales, y permear las distintas instituciones públicas. O sea, socavan las instituciones democráticas mismas estas organizaciones criminales. Y hemos visto, de hecho, en el periodo anterior ha habido una comisión bicameral, una comisión de investigación en el Congreso para estudiar la vinculación entre crimen organizado y política. Entonces, para entender mejor la idea, cuando hablamos del crimen organizado, hablamos de empresas criminales. Empresas criminales que persiguen el lucro, y donde muchas veces es muy difícil entender o muy difícil determinar el límite entre las actividades ilícitas y las actividades lícitas. Por ejemplo, esto se vio mucho en México, pero también en Italia. En Italia, y después vamos a ver la Convención de Palermo, que es un poco el marco legal internacional en este momento en materia de lucha contra el crimen transnacional. Se vio mucho en Italia que, por ejemplo, las organizaciones criminales, las distintas organizaciones criminales, la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, en fin, etcétera, etcétera, son varias con diferentes denominaciones, tenían tanto
llegaron a tener tanto poder que tenían empresas legales y desarrollaban actividades legales e inclusive ganaban licitaciones públicas. Ganaban licitaciones públicas para obras. Una época, por ejemplo, no sé, alguno recordará, a lo mejor hubo en Nápoles, hubo una huelga del servicio de recolección de basuras. Y después se hizo público que la empresa que estaba a cargo de la recolección de basura en Nápoles, la foto circulaba en el mundo, la ciudad estaba totalmente descuidada. Y la empresa que tenía a su cargo el servicio de recolección de basura era una empresa vinculada a una organización criminal. Entonces, ¿cómo se hace para enfrentar intereses tan poderosos? Yo hablé de 400.000 millones de dólares solamente cuando nos referimos a tráfico de drogas, pero a esto hay que sumar otras actividades ilegales, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, en fin, todo esto en el marco del lavado de dinero. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero tiene que haber un enfoque integral. O sea, pensar que este es solamente un problema de seguridad que tiene que ser encarado por los organismos de seguridad es algo ingenuo. O sea, acá tienen que haber políticas públicas para enfrentar los problemas sociales. Por supuesto, hay que fortalecer a los organismos de seguridad, a la policía, a las Fuerzas Armadas, inteligencia. El sistema de justicia es fundamental. Si el sistema de justicia no funciona en debida forma, y el doctor Bogarín estuvo señalando una serie de deficiencias que tenemos en materia de sistema de justicia. Si el sistema de justicia no puede dar una respuesta y no puede encarar los procesos que se forman contra estas organizaciones criminales, obviamente ningún esfuerzo va a funcionar. Y por supuesto el sistema penitenciario. Decía al principio que nuestra Constitución establece una serie de garantías y un sistema garantista, y el sistema penitenciario tiene que orientarse a la reinserción del individuo en la sociedad. Sin embargo, ¿cómo podemos lograr eso con cárceles hacinadas, donde tenemos un 70% de personas que no tiene condena, que disfruta, o sea, debería disfrutar de la presunción de la inocencia, pero sin embargo esta persona está privada de la libertad? Y sobre todo, y fíjense en este contexto, encima, una persona puede entrar al sistema penitenciario por una cuestión de estafa, pero de repente está en un lugar que está controlado por una organización criminal. Esa persona puede ser cooptada o puede ser cooptada por esas organizaciones criminales y de ser procesado por un accidente de tránsito, por lo que se les ocurra, terminar siendo un soldado de una organización criminal. Bueno. Con relación a la delincuencia organizada, tenemos básicamente la Convención de Viena del 88, que es la que establece los delitos cometidos en asociación y el blanqueo y ocultamiento de beneficios ilícitos. Y en este momento la convención que establece el marco general y el enfoque para enfrentar estos intereses, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. Básicamente, esta convención define lo que es una organización criminal, un grupo organizado que no sea formado de una manera de 3 o más personas, que tiene que existir durante un cierto tiempo y tiene que actuar concertadamente para cometer uno o más delitos graves. Delitos graves son, la Comisión habla de creo que 3 años o más. La Convención tiene 3 protocolos adicionales, dos que fueron resueltos, aprobados por las Naciones Unidas en el año 2000,
junto con la Convención de Lucha contra el Crimen Transnacional Organizado, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y un anexo que fue aprobado al año siguiente, en el año 2001, que es el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones. Con esto tenemos el marco legal a nivel internacional, y acá hay un par de temas que quiero puntualizar antes de seguir. Puse mucho énfasis en el poder económico y la capacidad que tienen estas organizaciones. Una respuesta, no solamente en el marco, en este marco internacional, sino también ya en la legislación vigente hoy en nuestro país y que fue aprobada, son las leyes conocidas como leyes Gafi, aprobadas en la legislatura pasada. Básicamente enfocan sus esfuerzos en atacar los capitales de estas organizaciones criminales. O sea, nosotros cuando vemos, repito, cuando vemos el crimen organizado, normalmente nos fijamos más o llama más nuestra atención la violencia, y eso es sumamente grave. Fíjense en México, donde cada tanto, qué sé yo, ciudades enteras son tomadas por organizaciones criminales, y bueno, en el marco de la lucha contra el crimen organizado en México han muerto centenares de miles de personas. Pero detrás de toda esa violencia hay muchísimo dinero. Y fíjense, y cuando hablamos de centenares de miles de millones de dólares, imaginen esa cantidad. Si pudiéramos apilar acá en este salón, probablemente no entraría tanto dinero en efectivo en este salón. Entonces, obviamente ese dinero no está debajo del colchón de un sicario, no está guardado en algún lugar, sino es un dinero que se lava, es un dinero que entra en cierta forma o en gran medida en el sistema bancario. Entonces, por eso la legislación, tanto la legislación internacional como la legislación local, pone mucho acento en el ataque a los capitales. O sea, que haya un costo económico, que no le sea fácil a estas organizaciones criminales quedarse con el producto de sus actividades ilícitas. Y de esa forma también restarles poder, o sea, quitarles ese poder que les da el dinero para comprar autoridades, para sobornar a funcionarios públicos, quitarles ese poder, y sobre todo el poder que les da para comprar armas. Señalaba un par de ejemplos, lo que ocurrió en Pedro Juan Caballero hace algunos años, o lo que ocurrió en Ciudad del Este, donde organizaciones criminales tenían más poder de fuego que nuestras fuerzas públicas. Entonces, una forma de enfrentar, o la forma más eficiente de enfrentar estos intereses es justamente atacarles en cuanto a su poder económico. Un poco se considera delincuencia transnacional de acuerdo al tratado. Un detalle más. ¿Por qué Convención de Palermo? Justamente Italia en algún momento, y de la mano de jueces muy valientes, enfrentó frontalmente a organizaciones criminales, y tuvo un costo muy alto. Hubo jueces asesinados, en fin, tuvo un costo muy alto, y tuvieron que recurrir a una serie de figuras. Por ejemplo, la delación premiada. La delación premiada era algo que les permitía a las fuerzas de seguridad, a los jueces, a los fiscales, que les permitía conocer cómo funcionaba la estructura criminal. Recordemos que en ese momento, antes que algunos jueces y fiscales tomen con mucha valentía y con mucha voluntad este nuevo enfoque, las organizaciones
criminales italianas estaban muy vinculadas inclusive a la política, habían inficionado muchísimo. Entonces, no es una cuestión, circunstancial que se haya elegido la ciudad de Palermo, justamente en Sicilia, para firmar esta convención, y por eso se le llama la Convención de Palermo del 2000. Bueno, ¿qué se entiende por delincuencia transnacional? Se comete en más de un estado, se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro estado, se comete dentro de un solo estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro estado, o se comete dentro de un solo estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado. Básicamente, alguno de estos supuestos se tiene que cumplir para que se considere delincuencia transnacional. El otro punto fundamental del enfoque necesario, considerado necesario para enfrentar a la delincuencia transnacional, es también, del momento que se trata de organizaciones, de actividades que afectan a más de un estado, se necesita también la cooperación internacional para enfrentar a estas organizaciones. Algo parecido a esto se da también con las convenciones de lucha contra la corrupción. De hecho, esta convención transnacional también tiene un apartado en materia de corrupción. Bueno, Paraguay tiene una cantidad importante de leyes especiales. Esto les voy a dejar, así que no pretendo hacer un repaso exhaustivo, pero sí mencionar algunas. La ley 424 del 2010, que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiación del terrorismo. Una ley muy debatida y que generó polémica en su momento, pero que está vigente. Las leyes antisecuestro a partir del año 2005. La ley 1340, que es del 88, que es la que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes. Y acá empezamos con las leyes del 2019, las llamadas leyes Gafi, que son las que reciben este enfoque de la Convención de Palermo. La ley 6419, que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión de listas de sanciones de la ONU. Acá estamos hablando de la inmovilización de activos financieros, que es lo que señalaba anteriormente, la forma de golpearles a estas organizaciones en sus intereses económicos. La ley 6379, que crea la competencia de delitos económicos y del crimen organizado en la jurisdicción penal, que es una unidad que está plenamente en funciones. Fíjense, mencionaba el caso italiano, porque en Italia tuvo un alto costo. O sea, la valentía de los jueces le llevó a los primeros que encararon esa lucha, les costó la vida, básicamente. O sea, estas organizaciones reaccionaron contra ellos, y perdieron no solamente la vida de ellos, sino en algunos casos familiares. Entonces, por eso una jurisdicción especial. Muchas veces un magistrado de una zona donde es muy fuerte el crimen organizado, obviamente no tiene todas las garantías para poder enfrentar. Por eso, en algunos casos, determinadas organizaciones tienen que ser sometidas a una dependencia que tenga no solamente la especialización, los conocimientos en materia de crimen transnacional, sino también tenga toda la protección por parte de los organismos de seguridad contra eventuales ataques o represalias de estas organizaciones criminales. Y fíjense que esto no es una exageración.
veamos nomás, nada más como ejemplo, a nadie se le hubiese ocurrido hace unos años pensar que iba a ser atacado un agente fiscal paraguayo, y sin embargo tenemos el caso del doctor Marcelo Pecci, que fue asesinado inclusive en otro país. O sea, se tomaron el trabajo de contratar y montar toda una organización para atacarle mientras estaba en Colombia. Bueno, la ley 6399, que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones, seguimos en la misma lógica de revisar y atacar los activos de estas organizaciones. La ley 6408, que es modificatoria de la 424, castiga hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo, con penas por financiamiento del terrorismo y de armas, de proliferación de armas de destrucción masiva, con penas más severas. La ley 6431, que crea el procedimiento especial para el comiso especial y la prevención de beneficios y ganancias y el comiso autónomo, y la ley 6497, que es modificatoria de la ley 1015 del 97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero de bienes. La ley 6446, que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay. Esta es una ley compleja, pero sumamente importante. Muchas veces esta idea del beneficiario final, una persona que puede o no puede estar formalmente en las estructuras, pero de una manera pero se beneficia con estos activos. Bueno, y habrán visto, este es un repaso general de la legislación vigente, pero habrán visto en estos días se publicó este informe, que es el Índice Mundial de Crimen Organizado, donde, como pueden ver, en esas líneas Paraguay está en una situación bastante comprometida, entre los primeros lugares. Básicamente, esta es una situación delicada que requiere ser enfrentada. O sea, tenemos que enfrentar la situación que vivimos en las cárceles. No puede ser que el Estado paraguayo no pueda ejercer soberanía en el sistema penitenciario o en determinadas zonas. Por citar, ahora me dijeron que bajó en algo, pero el índice de homicidios de Pedro Juan Caballero llegó a ser uno de los más altos del mundo. Tomando el índice de homicidios a nivel regional, llegó a ser uno de los índices más altos del mundo. Normalmente se considera hasta 5 homicidios por 100.000 habitantes por año como una tasa razonable de homicidios. Digo, una tasa, normalmente los países que tienen mejores índices de seguridad están en el orden de 2 homicidios por 100.000 habitantes por año. Habíamos dicho que América, nuestra región, es una región particularmente crítica en materia de homicidios. Gran parte, prácticamente un tercio de los homicidios que se producen anualmente en el mundo se producen en nuestra región. Sin embargo, de todas maneras, nuestro país está por encima de esa tasa. Es una tasa, no es una tasa alta, pero si tomamos la tasa regional, está por encima de la media, y en algunas regiones del país tenemos una tasa que es 6 veces más, 7 veces más, o inclusive 10 veces más de lo que se considera razonable. En el caso de Pedro Juan llegó a ser algo así como 20 veces más. No tengo en este momento las cifras actualizadas. En pocas palabras,
el objetivo de esta exposición fue poner en evidencia un problema del cual se habla mucho, pero se ha legislado mucho en los últimos años, pero no está en el centro de las prioridades políticas del país. Voy a cerrar mi exposición con una anécdota. En el 2008, el presidente Lugo me encomendó la tarea de asumir el Ministerio del Interior, y lo primero que hicimos fue formar un equipo. Nos encontramos con que había muy poca bibliografía sobre el tema de la seguridad en el Paraguay. Prácticamente no se había escrito, encontramos un par de libros, teníamos muy pocas estadísticas, muy poca información fiable. O sea, era un problema presente. Abríamos las páginas de los diarios y veíamos los noticieros, y la inseguridad estaba como una de las prioridades en cuanto a espacios periodísticos, pero desde una perspectiva científica, desde una perspectiva de estudio, había muy poco escrito. Y lógicamente uno no puede enfrentar un problema que no conoce, no se puede enfrentar una situación cuyas causas se desconocen y todo lo demás. Y en ese momento del crimen organizado prácticamente no se hablaba. Entonces invitamos a estudiosos, académicos de diferentes países, y yo invité a un amigo que había conocido hacía bastante, que conocía de bastante tiempo, y él había estudiado el problema del crimen organizado, por ejemplo, en los Balcanes, en México, y vino acá y nos asesoró y trabajó con nosotros. Él y otros estudiosos más trabajaron con nosotros. Pero ¿qué es lo que nos dijeron en ese momento? Nos dijeron: ustedes están en una situación delicada, hay unas 50 organizaciones criminales que están operando en el país, tienen una situación seria con el tema del narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas. Si ustedes no toman medidas drásticas en este momento, la situación se les va a descontrolar. Y nos pusieron en ese momento como ejemplo lo que estaba ocurriendo en México. Nos dijeron: en México la situación está estallando en este momento porque 10 años atrás no se tomaron medidas necesarias para enfrentar el problema del crimen organizado. A ustedes les va a explotar en algún momento. 5 años, 10 años, 15 años. Y lastimosamente, a partir de ahí formulamos una serie de políticas, pero el problema que muchas veces tenemos en el país es que las políticas públicas no se sostienen en el tiempo. Entonces, las políticas públicas se inician, se cambian antes que hayan resultados, se descontinúan. Entonces, esa sostenibilidad que es necesaria para saber si determinada iniciativa funciona, no funciona, tiene que ser revisada, no nos da la estabilidad que necesitamos para que las políticas públicas, y no solamente en seguridad, en todo lo que se les pueda ocurrir, tengan los efectos necesarios. Entonces, un poco lo que estamos viendo ahora es quizás la falta de un gran consenso acerca de la realidad del problema. Voy a volver a lo que nos decía el doctor Bogarín. El doctor Bogarín nos resumió en muy pocos minutos una situación que puede resultar hasta escandalosa desde el punto de vista de la seguridad jurídica, como en un momento se interpreta la norma de una manera, en otro momento se interpreta de otra manera, de una manera opuesta. Pero eso ocurre en todos los ámbitos, y en esta materia puntualmente, materia de lucha contra el crimen organizado, la ausencia de políticas, la falta de consensos o de acuerdos a nivel de la sociedad y a nivel político hace que no estemos dando una respuesta sistemática y sostenida. Y eso es peligroso porque, repito, ya vimos muchos signos de alerta, pero parece que no terminamos de comprender la gravedad del problema. Con estas palabras quiero
Agradecer nuevamente al señor rector, a las autoridades de la universidad. Me acuerdo la vez anterior que estuvimos en el local del centro, no sé si sigue estando ese local ahí. Bueno, para mí siempre es un gusto visitar Villarrica y quedo a disposición para las opiniones, para las consultas y eventualmente para ampliar. Y creo que el doctor Bogarín dejó una idea muy interesante de hablar en algún momento del derecho electoral, que es otro de los temas que son bastante actuales y bastante necesarios. Así que muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un privilegio para mí compartir esta noche con ustedes. Sí, muchas gracias. Excelente la exposición del doctor Rafael Filisola. Nos ha hablado muchísimos temas. Como suelo decir, en Paraguay tenemos todas las leyes, demasiado leyes, y bueno, hay mucho trabajo por hacer todavía en este ámbito. El auditorio está abierto. Si quieren proceder unas palabras. Señor decano. Sí, adelante. Doctor, con las disculpas del caso, si es que en su exposición, porque salí brevemente, usted habló de la delación premiada. Quiero hacer dos preguntas en uno, como se dice, dos por uno. Uno, ¿cuál sería el inconveniente o qué, tanto como usted como legislador, ve la posibilidad de introducir esa figura legal en nuestro sistema jurídico? ¿Y qué tanto podría ayudar para combatir al crimen? Se ha visto que en otros países esa figura legal de alguna u otra forma ayudó a esclarecer o a combatir el crimen transnacional. ¿Qué usted opina de la delación premiada en ese sentido, doctor? La delación premiada es una figura polémica pero necesaria. Por eso hablaba de la convención de Palermo. Digo es polémica porque en cierta manera uno recurre a una persona que ha cometido un crimen, o un delito, recurre a esa persona para que testifique contra personas que la acompañaron en la comisión de ese crimen. Un poco la lógica es, a ver, este es el eslabón más débil, le voy a usar a este porque en realidad yo le quiero agarrar a su jefe, yo le quiero agarrar al principal responsable. Entonces, le voy a premiar con alguna pena menor, pero a cambio de eso vamos a dar unos pasos importantes en la desarticulación de la organización criminal. Es un poco polémica, entre comillas, ¿verdad? Porque si se utiliza bien, y sigamos el caso que en este momento nos interesa a todos porque se trata de un compatriota nuestro asesinado en Colombia. O sea, en ese caso hubo delación premiada. Ahora, vamos a ver que la Fiscalía colombiana, y es así en los países donde funciona bien esta figura, contrasta el testimonio de esa persona con otras evidencias. En la medida que se corrobore lo que esa persona está testificando con otras evidencias, entonces en esa medida ese testimonio es útil. Así que yo creo que de hecho hay normativas especiales que permiten dentro de ciertos límites, y creo que en algún momento se va a tener que extender a otro tipo de figuras, pero a la larga vamos a tener que legislarla con mayor precisión, esperando obviamente que estén bien claros los límites y la forma en que la figura tiene que ser aplicada. Sí, una pregunta. Adelante. Sí, gracias. Bueno, al senador Filisola, después del caso Peche, y según los datos que usted dispone, ¿cuánto tiempo estamos de la aparición de los jueces sin rostro? Un estilo que se aplicó en algunos países, sobre todo Colombia, la zona de Medellín,
varios policías ya cayeron, policías que estaban investigando el tráfico de drogas, empresarios conocidos de Asunción, vinculados con el mundo de las drogas, las grandes pérdidas causadas a las mafias, con toneladas de cocaína incautadas por las autoridades. Y yo entiendo que en algún momento va a explotar esto, doctor. La toma de Tacumbú, muchísimas armas todavía en poder de los delincuentes. El gobierno no se anima a usar la fuerza allí. ¿Cuál es su opinión? Y ojalá que no lleguemos a eso. O sea, yo vuelvo a, si bien saltamos un poco de un tema a otro, porque quiero decir que originalmente había preparado una exposición similar a la del doctor Bugarín, pero después vi la invitación con mayor detalle y caí en la cuenta que tenía que enfocarme en el tema de crimen transnacional. Pero de todas maneras no podemos, vuelvo a lo que decía al principio, cuando hablamos de seguridad, hablamos fundamentalmente de un derecho. Por eso empecé con esa frase de la Declaración del Milenio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de que no exista un retroceso democrático en cuanto a la concepción del proceso penal y del derecho penal. El derecho penal tiene que estar enmarcado dentro de principios democráticos. Y a las organizaciones criminales tenemos que enfrentarlas dentro de los estándares que establece, dentro de los estándares propios de un Estado democrático. Hay una frase, estando justamente en Italia, estando secuestrado el ex primer ministro Aldo Moro, estando secuestrado, había una persona que podría tener conocimientos de dónde lo tenían secuestrado. Y recuerdo que le plantearon a uno de los jefes policiales, el general de la Chesa creo que le plantearon la posibilidad de apremiar, por decir de una manera elegante, a esa persona que podía tener información. Y dijo algo así como que el Estado italiano no podía enfrentar al crimen de esa manera. Después fue asesinado también este jefe militar. A lo que voy nada más es que un Estado democrático tiene que responder a la inseguridad partiendo de la base que está enfrentando un problema que tiene relación con los derechos de las personas y tiene que hacerlo respetando la Constitución y respetando las leyes. Hay una discusión eterna donde una parte, mucha gente dice que hay que renunciar un poquito a las libertades para garantizar la seguridad. Yo no estoy de acuerdo con este enfoque. Y fíjense nada más, las democracias terminaron venciendo en la Segunda Guerra Mundial, le terminaron venciendo al fascismo y al nazismo. España derrotó a ETA en democracia. Franco no derrotó a ETA, pero en democracia España derrotó a ETA. O sea, se puede vencer al terrorismo, se puede vencer a organizaciones criminales dentro del Estado de Derecho. Y por eso yo digo, ojalá que no lleguemos a eso, ¿verdad? Pero ciertamente un Estado tiene que ser capaz de proteger a los funcionarios y a los agentes, los jueces, agentes fiscales que enfrentan a estas organizaciones criminales. Pero debemos hacerlo, yo digo categóricamente, debemos hacerlo dentro de la Constitución y sin que se produzcan estos retrocesos que también señaló el doctor Bugarín. Y voy a decir algo sobre el doctor Bugarín que no está en su currículum y que él no lo va a decir y que normalmente no se pone en el currículum. El doctor Bugarín fue, como leyeron, fue juez del crimen en su momento. Y fue un juez sumamente valiente porque él asumía casos polémicos. Recuerdo muy bien, una vez tomó un caso de muy alto perfil y me dijo, y varios de sus colegas se habían apartado del caso, se habían excusado, la mayoría sin ninguna excusa, y le llegó a él y me dice, ¿y qué hago? O sea, me dice, voy a asumir, me dice. ¿Qué opinás? Me dice.
Y mira, no le va a dar el gusto a nadie seguramente. Y ciertamente, ya después había dejado de ser juez y seguía pagando las consecuencias de haber enfrentado intereses importantes, ¿verdad? O sea, tiene la construcción, el fortalecimiento de una democracia, la construcción de un Estado de Derecho, tiene un costo. Tiene un costo y tenemos que, y bueno, nosotros tenemos varias amenazas. Somos una democracia débil aún en Paraguay. Ahora, en estos tiempos de pandemia, inclusive, bueno, en general las democracias del mundo retrocedieron. Y Paraguay también. O sea, Paraguay, por citar el índice de la revista The Economist, Paraguay de ser una democracia débil pasó a un escalón debajo, a ser un sistema híbrido. Pero de todas maneras todo esto es lo que nos tiene que motivar a nosotros, no desalentarnos, ver los problemas, buscar las soluciones y tratar de encontrar espacios comunes que nos unan a todos los paraguayos en torno a estos problemas para buscar soluciones que sean apoyadas por todos. Yo decía la sostenibilidad de las políticas, porque ¿qué pasa cuando tenemos un gobierno, viene el siguiente y parece que el mundo empezó de nuevo? Cambio de equipo, cambio de políticas, empezamos la historia de nuevo y después nuevamente cambio de gobierno y el mundo empieza de nuevo y pasaron 5 años nada más. O sea, así es imposible que funcionen políticas públicas. No vamos a necesitar jueces sin rostro si acordamos políticas eficaces y sostenemos en el tiempo políticas eficaces. Y si en el 2028 pierde el Partido Colorado y gana el que sea, pero va a continuar esas políticas, entonces ahí vamos a poder consolidar acciones que sean efectivas. Creo que ya no están cansados, parece. No, excelente la exposición. Un aplauso, señor senador. Convocamos al señor rector para dar una gratitud y reconocimiento al el expositor, el senador Rafael Filisola. Se procede así a la entrega de gratitud y reconocimiento al senador Rafael Filisola.